descubre el increíble camino oculto hacia una prosperidad transformadora en solo 30 días. Sofía miró por la ventana del consultorio. El pueblo seguía su curso mientras su mente se sumergía en un mar de incertidumbres. Cada sonrisa que ofrecía a los pacientes era un disfraz para ocultar su angustia. Al dejar el trabajo cada tarde, la rutina la envolvía como un manto pesado. El eco de las burlas hacia Diego, su hijo mayor, resonaba en su cabeza. «No tendrías que preocuparte si tu madre tuviera trabajo de verdad», se burlaban sus compañeros. La imagen de Diego, con su cara de tristeza al no poder tener lo que otros niños consideraban normal, atrapaba a Sofía en un ciclo de culpa. Mientras revisaba las viejas cosas de su abuela en el desván, un viejo diario la atrajo. Las páginas amarillas estaban llenas de secretos familiares, historias de sanación con plantas y elementos de la naturaleza, un legado que se había perdido en el tiempo. Con cada palabra, el espíritu de su abuela la invadía, revelándole la posibilidad de un futuro que nunca había imaginado. La idea de usar su creatividad y el saber oculto de su familia para sanar no solo a otros, sino también a su propia alma, despertó algo que había estado dormido. Sin embargo, la duda la atenazaba, la voz crítica de sus colegas en el consultorio la acechaba. «Eres solo una madre soltera que intenta hacer lo que no puede». Sofía comenzó a experimentar una lucha interna. Con cada brochazo que daba en la pintura, la presión de ser una madre responsable se le hacía más intensa. La dualidad de ser la artista que deseaba ser y la madre que debía ser la consumía. Sus días se convertían en un torbellino de emociones contradictorias. Su corazón deseaba exteriorizarse a través del arte, pero su mente no podía dejar de lado el peso de las expectativas sociales. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba mientras contemplaba los hermosos colores de su obra. La necesidad de protegidos de sus hijos chocaba abiertamente con sus ambiciones. El día que Diego llegó a casa con lágrimas en los ojos fue la gota que colmó el vaso. «Mamá, mis amigos dicen que nuestra casa huele a pobreza», dijo entre sollozos. La angustia atravesó el pecho de Sofía como un puñal. El comentario era una manifestación cruda de la estigmatización que vivía. Cada burla resonaba en su mente como un eco persistente, y así cuestionó su capacidad para proporcionarles una vida digna. Pero a pesar de la tormenta emocional, la chispa de su legado artístico iluminaba su camino. No estaba dispuesta a dejar que ese dolor la venciera, y aunque el miedo a fallar la paralizaba, la determinación se encendía como un fuego. A tan solo 30 días del hallazgo del diario, la idea de una exposición de arte se transformó en su brújula. Sin embargo, la sombra de un antiguo rival del consultorio se cernía sobre ella, dispuesto a desacreditar su nombre en el momento menos esperado. Una mezcla de adrenalina y miedo la mantenía despierta por las noches. La noche de la exhibición se acercaba y con ella el dilema que la desgarraba. ¿Podría realmente compartir su arte y su historia sin ser devorada por el juicio ajeno? La presión se intensificaba y con cada instante, Sofía sentía que la lucha entre su deseo de triunfar y el miedo de fallar se tornaba más abrumadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La velada de apertura de su exposición llegó, y las luces iluminaban las paredes cargadas de su historia familiar. En el momento en que comenzaba a recibir elogios, su antiguo rival irrumpió, con una sonrisa que ocultaba maldad. ¿Quién creen que es? Una simple madre soltera que no entiende el verdadero arte, gritó. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un torbellino de juicios y miradas curiosas que exigían una respuesta de ella. Sofía respiraba entrecortadamente, cada acusación lanzada era un golpe a su ser. Enfrentar sus miedos y defender su historia se convertía en la elección que definiría su futuro, mientras la angustia la envolvía apretando su pecho. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, dejándola al borde de un precipicio.
La sala se volvió un espectro de sombras y susurros. Sofía sintió que el aire se volvía espeso, cada mirada la pesaba. Fue en ese instante, enfrentada a su rival, donde comprendió que su viaje no solo se trataba de arte, sino de su propia identidad. Parada frente a él, la furia comenzó a hervir en su interior. Recordó las historias del diario de su abuela, aquellas en las que la vulnerabilidad era el camino hacia la fortaleza. «El arte es mi refugio, no una simple categoría que tú puedas ridiculizar», respondió, con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Las palabras brotaron como un manantial, ubicando su lugar en el mundo. El murmuro colectivo se transformó en silencio y por un breve momento, sentía el peso de sus palabras resquebrajar esa muralla de inseguridad que había construido en torno a sí misma. La confrontación fue un punto de inflexión. En su interior, algo se encendió. Se dio cuenta de que lo que había compartido en cada cuadro no eran solo colores y formas, sino fragmentos de su alma, su legado familiar. Cada trazo representaba las luchas y los triunfos de generaciones pasadas. Comprendió que su arte era una forma de sanación, para ella, para Diego, y para todos los que llevaban una carga similar. Mientras el peso de la confrontación se desvanecía, la tensión en la sala cambió. Algunos en el público la miraban con admiración, otros con escepticismo, pero había algo nuevo: respeto. Sofía volvió a dirigirse al público, con una determinación renovada. El verdadero arte no se mide por la percepción ajena, sino por cómo toca el corazón de quienes lo ven. Las palabras resonaron con sinceridad y, por primera vez, su inseguridad se convirtió en empoderamiento. Al mirar a Diego entre la multitud, sus ojos brillaron al ver a su madre en pie. En ese instante supo que tenía el poder de cambiar su narrativa, no solo como artista, sino como madre y mujer. Esa era su oportunidad para redefinir su camino. La exhibición no solo había sido una plataforma para sus pinturas, se convirtió en un espacio para la autenticidad, una celebración de lo que significaba ser humano. La llamada a la creación de su propio futuro comenzó a tomar forma. Pero el eco de las críticas aún retumbaba en su cabeza, provocando que mantuviera una guardia alta. ¿Sería realmente suficiente su valentía? ¿El rechazo de su antiguo rival era solo un eco del miedo que había llevado por años? A medida que la noche se desvanecía, se dio cuenta de que había otro viaje por emprender. Aunque su primer paso fue confrontar su miedo y defender su arte, ahora estaba lista para explorar a fondo la esencia de su legado familiar. Quería entender las historias que habían alimentado su conexión con la naturaleza y la sanación. Que si su arte podía servir para algo más, mientras la velada terminaba, el espíritu de su abuela la impulsó a seguir este nuevo camino. Comenzó a visualizar cómo combinaría su talento artístico con el conocimiento ancestral. Sofía no solo anhelaba que su arte fuera apreciado, quería que cada pintura contara una historia de transformación, curación y crecimiento personal. Con una nueva meta, se marchó de la galería con el corazón palpitante. Había mucho por explorar en la intersección de su arte y el legado de sanación, pero una pregunta permanecía: ¿sería capaz de enfrentar las verdades ocultas tras las tradiciones familiares? La búsqueda apenas comenzaba, y su propia historia, llena de ratos dulces y amargos, la empujaba hacia un autodescubrimiento que podría cambiarlo todo. La vida de Sofía se rió de su incertidumbre. Todo lo que había aprendido hasta ahora palpitaba como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores vibrantes de sus decisiones. El momento de la verdad había llegado, pensó mientras tomaba un sorbo de aire fresco. ¿Qué le depararía este nuevo camino que acaba de descubrir? Sofía se despertó la mañana siguiente con una mezcla de emoción y aprensión. Las palabras de la noche anterior aún reverberaban en su mente, cada una un paso hacia la libertad creativa que había soñado. Mirando a su alrededor, el estudio, con sus lienzos en blanco y pinceles esperando, se convirtió en un símbolo de nuevas posibilidades. Pero había algo más profundo que necesitaba confrontar: las sombras de un pasado que, hasta ahora, había sido un caparazón que la protegía y a la vez la limitaba. Mientras preparaba su café, se detuvo un instante y contempló las paredes adornadas con sus obras. Cada pintura era un eco de su viaje, la representación de vivencias y anhelos. Así, esa mañana decidió que no solo exploraría el legado de su abuela, sino que se sumergiría en el viaje de conocimiento personal, estudiando las antiguas tradiciones que alguna vez habían definido su familia.
pero sabía que esta sería una travesía dolorosa. Se enfrentaría no solo a las verdades que había tratado de ignorar, sino a las expectativas que cada generación había dejado caer sobre sus hombros. Convencida de que el proceso de sanación sería parte integral de su arte, se propuso dedicar el mes siguiente a investigar los relatos de su familia. Empezó a buscar documentos, registros y cualquier pista que la llevara hacia el corazón de su genealogía. Cada descubrimiento personal la llenaba de una mezcla de tristeza y alegría. Había historias de sacrificio, de lucha en tiempos de guerra, pero también relatos de amor, de esperanza y de curaciones a través del arte, como su abuela solía decir. Sofía se sintió atraída especialmente por las historias sobre las pinturas que su abuela había creado en tiempos difíciles. Su arte había sido considerado insignificante en su época, pero había traído curación a quienes habían sido heridos por la vida. Este descubrimiento despertó en ella una nueva necesidad: poner en práctica lo aprendido. Se propuso crear una serie de obras que fusionaran sus experiencias con los relatos de su pasado, buscando así darle vida a cada historia con su expresión personal. Con una emoción renovada, se despojó de las inseguridades que antes la asediaban. Sin embargo, la lucha interna no desapareció por completo. Las voces de quienes la habían menospreciado resurgían, dándole momentos de duda. Se preguntaba si realmente podría lograrlo, si su arte podría resonar con el profundo dolor que había descubierto en su herencia. Sin embargo, cada nueva historia que descubría se convertía en un impulso, una chispa que la llevaba más lejos en la exploración de su identidad. Sofía comenzó a plasmar en sus lienzos las emociones que sus descubrimientos habían despertado. Con cada pincelada, liberaba un trozo de su historia, liberando las dudas y los temores que antes eran ataduras. Nuevas imágenes emergieron: una figura que se enfrentaba a tormentas, un río que representaba el flujo de emociones, un abrazo entre generaciones que simbolizaba la continuidad del amor, incluso en la adversidad. Mientras tanto, una nueva voz emergía en su interior, una voz que la guiaba a confrontar no solo su legado, sino también lo que significaba realmente ser madre. Las preguntas sobre el futuro de Diego y cómo podría transmitirle su legado familiar la mantuvieron en incertidumbre. ¿Cómo podría enseñarle a conectarse con su historia sin caer en el mismo ciclo de temores que Sofía había enfrentado? Con estas nuevas tensiones en su mente, sabía que no podía posponer más sus reflexiones. La necesidad de afrontar su legado personal se entrelazaba con su deseo de ser una madre empoderada y una artista auténtica. Y así, entre cada trazo de pintura, se dio cuenta de que había algo más que descubrir en su viaje: el valor de expresar sus verdades, no solo a través del arte, sino en cada interacción con su hijo. Un día, mientras estaba perdida en pensamientos sobre su próxima obra, escuchó el sonido de un timbre. Era un mensaje de Diego solicitando ayuda con algo que le preocupaba en él. Colegio. Un nuevo desafío se presentaba ante ella, uno que podría redefinir no solo su relación con su hijo, sino también la forma en que podía educarle sobre su historia familiar. Con el corazón acelerado, se levantó y se preparó para enfrentar esta nueva situación, cuestionándose si realmente estaba lista para guiar a su hijo a través de las complejidades emocionales que ella misma apenas comenzaba a entender. El camino hacia su autodescubrimiento estaba lleno de desafíos, y la pregunta persistía: ¿podría afrontar no solo su legado, sino también el futuro de Diego? Sin duda, la jornada apenas comenzaba. Sofía sintió una punzada en el estómago al leer el mensaje de Diego. Sus palabras eran un eco de la vulnerabilidad que ella misma había enfrentado en su infancia. Se detuvo y respiró hondo, intentando calmar la ansiedad que la consumía. La idea de ser una guía para su hijo la llenaba de temor. ¿Y si fallaba? Las dudas comenzaron a girar en su mente, cada una alimentando la otra. Pero no podía permitirse ceder a la inseguridad. Sabiéndose en un camino de autodescubrimiento, decidió convertir este desafío en una oportunidad. Tomó su móvil con determinación y respondió rápidamente, ofreciéndose a reunirse con él. Mientras esperaba, su mente danzaba entre la incertidumbre y la esperanza. Así como sus pinceles necesitaban de la presión adecuada para liberar el color, ella también debía aprender a canalizar su energía en la dirección correcta. Al llegar a la escuela, notó que la ansiedad aumentaba. Al ver a Diego, su rostro reflejaba una mezcla de desmoralización y miedo. Sofía se sentó junto a él,
tomando su mano con suavidad. En ese momento, el papel de madre se transformó también en el de artista. Sus vulnerabilidades se unían en un lenguaje visual que podía ofrecer consuelo. «¿Qué es lo que te preocupa, amor?», preguntó, intentando resignificar el ambiente tenso. Diego comenzó a hablar sobre una presentación en clase, sobre su deseo de destacar, de ser visto, y al mismo tiempo, su miedo a no estar a la altura. Sus palabras resonaron profundamente en Sofía. Era un reflejo directo de sus propias luchas. Mientras Diego hablaba, Sofía recordó las historias que había descubierto sobre su abuela, aquellas figuras que, a través del arte, encontraron el camino para expresarse. Comenzó a imaginar cómo podría utilizar esos relatos familiares para ayudar a su hijo a enfrentarse a sus propios miedos. «Podríamos crear algo juntos», sugirió. «Tu presentación podría ser como una obra de arte. ¿Qué te parece si hacemos un dibujo o una pintura que represente lo que sientes?». Los ojos de Diego se iluminaron por un momento. La idea cobró vida. El proceso de trabajar juntos no solo fortalecería su vínculo, sino que les daría la oportunidad de explorar sus emociones a través del arte. Mientras planificaban la obra, Sofía se dio cuenta de que estaba creando un puente para que Diego entendiera su propia historia. Y, a su vez, comenzaba a comprender que el papel de madre también requería desmitificar los miedos que había heredado. Después de la reunión, Sofía volvió a casa con una claridad renovada. En su estudio, sus lienzos esperaban, como siempre, ansiosos por ser llenados de vida. Sin embargo, esta vez iba a conectar su propio viaje con el de su hijo. Decidió que iba a crear una serie de obras en conjunto con Diego, fusionando sus experiencias y emociones. La idea de transmitir el legado a su hijo a través del arte resonaba en ella como una melodía familiar, una que había estado en silencio demasiado tiempo. Mientras comenzaba a trazar los primeros bosquejos, se dio cuenta de que esta oportunidad no solo era para Diego, sino también para ella. Al enseñarle a elevar su voz, estaba sanando también el temor que había vivido en el pasado, enfrentando así las sombras que solían atraparla. La conexión entre sus obras y su familia comenzaba a tomar forma. Sin embargo, aún había un nudo en su garganta. El verdadero reto aún estaba por venir. Al día siguiente, cuando se encontró reflexionando sobre el viaje que acababa de iniciar con su hijo, recibió un mensaje inesperado de una antigua compañera de arte. La invitación era provocadora, un desafío a su valentía, una exposición colectiva dedicada a explorar temas de identidad cultural y personal. La idea de participar la hizo dudar. ¿Estaba realmente lista para compartir su historia con el mundo? La decisión la llevaría a confrontar sus temores no solo como artista, sino también como madre. Con el corazón palpitante, se quedó mirando su teléfono sin saber qué respuesta dar. «El momento de enfrentar mis miedos ha llegado», pensó. ¿Podría permitir que sus verdades emergieran ante los demás? La exposición podría ser la plataforma que necesita, pero también significaba abrirse a un mundo que había temido. Mientras la ansiedad comenzaba a trepar nuevamente por su espalda, una voz interna la instó: «Este es el momento de redefinir tu legado». ¿Qué decisión tomaría Sofía frente a la oportunidad de mostrar su arte y con ello, su historia? El tiempo se convirtió en su enemigo. La próxima semana decidiría si era el momento de abrir su corazón por completo, revelando su viaje a través del arte y la maternidad. Sofía se despertó al día siguiente con el eco del mensaje resonando en su mente. El sol iluminaba su estudio, pero no lograba sentirse inspirada. La invitación a la exposición seguía ahí, como un faro intermitente que amenazaba con convertirse en alarma. La idea de exhibir su arte la llenaba de inquietud y, al mismo tiempo, una chispa de anticipación empezaba a arder en su interior. Había una verdad que necesitaba ser expresada, pero atreverse a compartirla significaba enfrentarse a sus propios demonios. Mientras se preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente al ver a Diego sumergido en sus dibujos. Sus garabatos reflejaban la misma lucha que Sofía sentía. Sin darse cuenta, una pregunta la asaltó: si no se atrevían a expresar lo que sentían, ¿cómo podrían avanzar en sus vidas? Esa idea se arraigó en su mente. Las palabras de Diego la obligaron a reflexionar sobre su propio camino, y la conexión que estaban formando a través del arte se volvía cada vez más valiosa.
Un impulso repentino la llevó a buscar el pincel. Aunque se decidió a esperar días antes de responder al mensaje de su compañera, no podía permanecer inactiva. Comenzó a pintar, impulsada por la necesidad de canalizar sus emociones. Los colores emergían con fuerza, cada trazo representaba un fragmento de su historia. Los recuerdos de su juventud, apegos y desilusiones se materializaban en el lienzo, como si estuviera tejiendo su legado con los mismos hilos que había heredado. La pintura se convertía en un refugio, un espacio donde podía desnudarse emocionalmente sin el miedo al juicio. De repente, la duda comenzó a desvanecerse. La idea de que su arte tenía un propósito se volvió clara. Podía ser un vehículo para liberar no solo sus propias tensiones, sino también las de Diego. Tu voz es importante, se recordó a sí misma mientras el pigmento se mezclaba sobre la paleta. Esto no es solo mi historia, es la nuestra. La espontaneidad del acto creativo le hacía sentir viva y conectada. Cada sesión en el estudio era más reconciliadora que la anterior, un espacio donde la madre y el hijo compartían sus ansiedades y esperanzas. En ese entorno, Sofía comenzó a enseñarle a Diego que él también podía ser un artista de su propia vida. Días después, mientras contemplaba el estado de su obra, se dio cuenta de que el proceso la había llevado a descubrir una parte de sí misma que había permanecido oculta. Su valentía empezaba a despegar y se sentía lista para hacer frente a la invitación de su antigua compañera. Pero en el fondo había una inquietud persistente. La exhibición podría abrir viejas heridas, revelando secretos que había mantenido guardados demasiado tiempo. La noche antes de responder al mensaje, se encontró rodeada de sus lienzos, sintiendo la carga de sus decisiones. El arte había sido su refugio, pero también su lucha. Observó cada detalle de su trabajo y persiguió la idea: no solo se trata de mí, se trata de transmitir un mensaje que pueda inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos. Esa revelación la llevó a decidir que, sin importar la respuesta, debía aceptar el desafío que se le presentaba. Finalmente, Sofía tomó su móvil y comenzó a escribir la respuesta, sintiendo cómo el miedo y la determinación se entrelazaban en su pecho. ¿Y si al abrir su corazón a la exposición debía también cargar con el peso de las expectativas ajenas? El clic del enviar resonó como un trueno en su pecho. Al hacerlo, no solo estaba dando un paso hacia adelante en su carrera como artista, sino también en su evolución como madre y ser humano. Pero mientras pensaba en las posibilidades que se abrían ante ella, sintió que no podría escapar al eco de su propia historia. Un nuevo terror comenzó a formarse en su mente, como enfrentar la mirada del espectador. La próxima semana marcaría un nuevo umbral, uno que podría revelarle no solo su destreza como artista, sino la profundidad de su vulnerabilidad en un espacio público. Con cada latido, la incertidumbre crecía. Estaba a punto de enfrentarse a su realidad. Ahora el desafío era claro: aprender a equilibrar su vida personal con su pasión por el arte. Se sabía con el tiempo en su contra. Pero en el fondo, entendía que, a medida que el sonido del pincel acariciaba el lienzo, su historia también estaba a punto de ser contada. ¿Podría realmente enfrentarse al mundo sin la armadura de la reserva? La próxima semana traería una respuesta que podría cambiarlo todo para ella y su hijo. Sofía no podía sacudirse la sensación de que el tiempo se aceleraba. Después de enviar su respuesta, su mente se volcó en un torbellino de pensamientos y emociones. Cada momento se sentía como una cuenta regresiva, añadiendo presión a su alma inquieta. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar sin rumbo fijo por su estudio, observando las obras que había ido creando, cada una de ellas más que un mero lienzo, eran capítulos de su vida, historias escondidas entre colores y texturas. El eco de su decisión reverberaba a través del espacio, creando una sinfonía de ansias y expectativas. La exposición no solo iba a ser una vitrina para su arte, sino un escenario donde ella debía enfrentar sus propios demonios. La imagen de sus trabajos expuestos, la mirada de extraños escrutando cada trazo, la llenaba de pavor y emoción. A medida que los días pasaban, el deseo de prepararse se volvió más dominante. Decidió no solo trabajar en sus pinturas, sino también en su forma de ver la vida. Pasaba horas cuidando de Diego, fomentando su creatividad, mientras simultáneamente buscaba en ella misma un nuevo camino en la pintura.
Clavó su atención en los detalles, en los colores que elegía, preguntándose qué mensaje quería transmitir y por qué cada obra le resonaba de una manera tan potente. En una de esas sesiones, mientras Diego experimentaba con formas abstractas, Sofía sintió la necesidad de una conversación profunda. «Diego, ¿qué sientes cuando dibujas?», le preguntó, esperando que las palabras fluyeran de forma natural. «Me siento libre», respondió inmediatamente, como si esa respuesta hubiera estado esperando salir. «Como si pudiera volar». Las palabras de su hijo le dispararon una comprensión mágica. ¿Por qué había olvidado el poder de la libertad en su propio arte? Se dio cuenta de que había estado enfocándose en complacer a los demás, en satisfacer expectativas ajenas en vez de seguir su propia voz. Sofía se dio cuenta de que su verdadero desafío no era solo presentar su arte, sino también liberarse de las cadenas que ella misma había forjado. Así, decidió no solo pintar, sino dedicar momentos específicos a la introspección. Cada noche, se gestionaba un espacio en su mente donde pudiera permitir que los miedos emergieran, pero también donde pudiera transformarlos en proas de su arte. Era un ejercicio desafiante, una lucha continua entre el deseo de protegerse y la necesidad de ser auténtica. Una noche, sentada en su estudio entre sus cuadros inconclusos, escribió en su diario: «Mi arte es mi poder. Estoy dispuesta a perder el miedo al juicio, a dejar que la vulnerabilidad sea parte de mi narrativa». Se sintió aliviada al expresar esa decisión, como si se liberara de un peso invisible. Esa noche, un profundo cansancio la envolvió, pero también una renovada determinación. Se propuso trabajar en una pieza que capturara esa transición, un arte que resonara con la lucha entre refleja su verdad y el deseo de aprobación. Sabía que era un reto monumental, pero el resultado podría ser su mejor obra. El día de la exposición se acercaba a pasos agigantados. Su mente estaba en calma y al mismo tiempo llena de una energía vibrante. Pero, en su interior, emergía un nuevo desafío. ¿Podría transformar sus temores en una fuerza que le diera voz frente a los espectadores? Tendría que aprender a conjugar su fragilidad con la audacia creativa. Al final de la semana, mientras miraba su última obra terminada antes de la exposición, una corazonada le trajo inquietud y emoción. ¿Quién soy realmente como artista y como madre? La respuesta brillaba en su interior, pero el temor a desnudarse ante otros era una sombra que aún la perseguía. Con cada respiración, se adentraba en la angustiante incertidumbre sobre cómo el arte no solo tendría que hablar de su vida, sino de la vida que deseaba crear para Diego. La reacción del público podría revelar no solo su talento, sino la valentía de mostrarse genuinamente. ¿Estaba lista para ello? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Cada día se sentía más atrapada entre la urgencia de su exposición y la exploración de su identidad artística. Sofía dedicó las primeras horas del día a repasar su pieza culminante. Sus brochazos eran más que simples colores, eran gritos de libertad, de vulnerabilidad. Frustrada por momentos de estancamiento, se obligaba a tomar un respiro profundo y a reflexionar sobre lo que realmente quería comunicar. ¿Se atrevería a plasmar la complejidad de sus emociones en el lienzo de manera auténtica? Una mañana, mientras disfrutaba de un café caliente, decidió explorar su entorno. El bullicio del café local la trasladaba a otro mundo, un lugar lleno de historias que resonaban en su interior. Observó a la gente, las miradas, las expresiones, las conversaciones que parecían danzar en el aire como notas de una melodía. Se dio cuenta de que en cada gesto había un trasfondo de emociones, una conexión que, si se capturaba correctamente en su obra, podría hablar a la esencia del ser humano. Su arte podría ir más allá de ella misma y tocar la vida de los demás. Ese día, se comprometió a salir más a menudo, a absorber el mundo que la rodeaba. Siguió un camino entre las calles, sintiéndose más viva por cada paso que daba. Consiguió un cuaderno pequeño y comenzó a bosquejar lo que veía: un anciano riendo, una madre abrazando a su hijo, una pareja de manos entrelazadas. Cada trazo representaba la diversidad de la vida que ella, hasta ahora, había estado ignorando. En cada dibujo, comenzaba a reconocer huesos de su propia experiencia, momentos de felicidad, tristeza, amor y desasosiego. Fue en uno de esos días, mientras exploraba el parque, que Sofía encontró a una joven artista con un estilo único pero muy diferente al suyo. Se acercó, intrigada, y comenzaron a charlar, compartiendo experiencias y técnicas.
La joven, Milena, le mostró su enfoque espontáneo y cómo se permitía errar liberando su mente de cualquier restricciones. Las imperfecciones son lo que realmente importa, dijo Milena. Aquel comentario resonó en Sofía como un eco que iluminó su confusión. La idea de que su fragilidad y sus errores podrían convertirse en una parte vital de su autenticidad la liberó. Momentáneamente de su carga esa noche, Sofía se sentó de nuevo en su estudio y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado la búsqueda de la pieza perfecta. En lugar de eso, se sumergió en la pintura impulsada por sus encuentros y la certeza de que era lo imperfecto lo que mostraba la esencia de cada individuo. Desató su pincel sobre el lienzo, permitiendo que las formas y colores surgieran sin restricción. Mientras trabajaba, su mente se llenó de pensamientos sobre el rol de ser madre en el proceso de ser artista. ¿Podía su hijo, Diego, encontrar en ella un modelo a seguir? Se preguntó si podría enseñarle que la autenticidad no se trataba solo de ser la mejor versión de uno mismo, sino de ser genuino en cada paso del camino. La posibilidad de ser un faro de libertad para él se adueñó de su ser. De repente, el proceso creativo que antes había estado lleno de dudas se tornó en algo revitalizante y liberador. Era hora de dar ese salto, de mostrar su vulnerabilidad en la exposición. Pero el eco de su conversación con Milena la perseguía. La verdad de que había que abrazar los errores y las imperfecciones seguía resonando. La semana de la exposición llegó rápidamente y la tensión se convirtió en una compañera constante. La idea de compartir su arte transformador ahora la mantenía despierta por las noches. Estaba preparada para desnudarse ante el mundo, revelando no solo su talento, sino su verdadero yo. La pregunta persistía en su mente, convirtiéndose en un mantra que la retaba. Finalmente, en una de esas noches aterradoras y emocionantes, tomó una decisión crucial. En su cuaderno, escribió: «Hoy seré auténtica. El arte debe ser mío». Al día siguiente, un nuevo impulso surgió dentro de ella, un anhelo de comunicar su verdad a través de sus pinceles. Una revelación la iluminó, un experimento que podría redefinir su obra. Sofía sintió, de repente, que el camino hacia su autenticidad estaba más cerca de lo que había imaginado, y la necesidad de actuar comenzaba a dominar la escena. ¿Lograría reunir su valentía y llevar ese experimento a cabo antes de la exposición? La incertidumbre era palpable y con ella la seguridad de que cada trazo podría cambiar su vida para siempre. Sofía se despertó con el estómago revuelto, la sensación de nerviosismo palpitante en su interior. Era el día en que había decidido dar ese salto, ese giro radical en su enfoque artístico. La resolución de dar rienda suelta a la autenticidad que llevaba dentro no solo era un aspecto liberador, sino también desestabilizador. Sentía el peso del lienzo blanco, una extensión de sí misma que ahora simbolizaba una verdad que debía ser desenterrada. Decidió comenzar su día en el estudio. Al entrar, quizás por la emoción, notó que el ambiente era diferente. Era como si el espacio, con sus colores cálidos y la luz suave que entraba por la ventana, la estuviera aguardando para despegar. Sin embargo, en su mente, comenzó a debatir. ¿Qué significaba realmente ser auténtica? ¿Era suficiente con ser notada y apreciada, o había algo más profundo que quería expresar? La pregunta la atormentaba mientras sacaba su paleta y los pinceles. Sin embargo, antes de sumergirse en el proceso, una idea se filtró en su mente. ¿Qué tal si realizaba un experimento que abriera la puerta a una nueva forma de concebir su arte? Decidió optar por una técnica mixta, combinando diferentes materiales en el lienzo, acrílicos, acuarelas, e incluso trozos de tela que a menudo había frustrado por no encontrarles un lugar en su pintura. Las imperfecciones que Milena había mencionado se convertían en el hilo conductor de este nuevo enfoque. Mientras comenzaba a trabajar, cada pincelada se sentía liberadora. Sin embargo, cada vez que sus manos se movían, emergía una voz interior que cuestionaba su valentía. ¿Podía realmente mostrar sus inseguridades en su arte y esperar que resonara con otros? Este dilema se intensificaba. Por un lado, anhelaba ser vista, pero por el otro, temía el juicio. ¿Sería capaz de cruzar esa línea que separaba su vulnerabilidad de su deseo de éxito? Los días transcurrieron y cada sesión de pintura se convertía en una mezcla de liberación y ansiedad.
Acudía a su estudio con la convicción de que incluso sus flaquezas podían ser hermosas, pero también debatía si estaba lista como artista y madre para compartir esta nueva esencia con el mundo. Durante mucho tiempo, había considerado su papel como una artista y como madre como opuestos irreconciliables. Sin embargo, con cada pincelada, comenzó a ver que estos roles podían entrelazarse. La fragilidad y la autenticidad de su ser podrían enseñarle a Diego que la vida, al igual que el arte, no se trataba de la perfección, sino de la experiencia y la aceptación. Un día, mientras se movía por la ciudad buscando inspiración, se encontró con un mural desgastado por el tiempo que exudaba autenticidad en cada grieta. Era evidente que había sido creado por alguien que se había permitido ser imperfecto, y esa idea la golpeó con fuerza. Esa noche, cuando regresó a su estudio, su experiencia en la calle la inundó de determinación. Había más en juego que su propia exposición. Estaba enseñando a su hijo que a través de la vulnerabilidad podría surgir belleza. Finalmente, el día de la exposición se aproximaba. Sofía se sentaba frente al espejo cada mañana, cuestionando su capacidad para mostrar este nuevo cuerpo de trabajo. Pero esta vez, la inseguridad sonaba diferente. En lugar de desanimarla, la instó a profundizar más en su arte, a confiar en lo que había creado. No podía dejar que el miedo interfiriera en su deseo de ser auténtica. Había aprendido que en su trabajo había más que una simple técnica, había vida. Cuando llegó la fecha, salía de su casa con la firme decisión de ser fiel no solo a su arte sino a su historia. Sin embargo, una última duda la asaltó en el camino. ¿Y si el mundo no estaba preparado para su vulnerabilidad? Esa pregunta resonaba en su cabeza mientras caminaba hacia el lugar de la exposición. Cada paso un eco de sus temores y esperanzas. Al llegar, se encontró frente a la puerta. A medida que la abría, un nuevo goteo de incertidumbre le envolvía, pero lo que la esperaba dentro podría ser transformador. Las primeras miradas la atravesaron como dagas, pero otras sonrisas la alentaron. Era el momento de enfrentar sus miedos. Sin embargo, una inquietud crecía en su interior. ¿Era realmente capaz de ser la artista que había prometido ser? La exposición no era solo un evento, era un punto de inflexión que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras se preparaba para abrir su corazón y mostrar su arte, un susurro le llegó. El momento de la verdad había llegado. Al entrar en la sala, Sofía sintió como el murmullo de las conversaciones se desvanecía gradualmente, dejándola en un estado de alerta intenso. Los ojos de los asistentes se posaban sobre ella, pero más que mirar su arte, la juzgaban a ella. La sensación la asfixiaba, un nudo en el estómago que amenazaba con hacerla retroceder justo en el umbral de su propia exposición. Sin embargo, trazó una línea en su mente, no podía permitirse huir. Era el momento de mostrar valientemente tanto sus logros como sus defectos. Mientras caminaba por el espacio, la incomodidad se transformó lentamente en una especie de determinación silenciosa. Cada pintura que había creado en esos días de preparación hablaba no solo de colores y texturas, sino de su propia vida y las inseguridades que había enfrentado. La técnica mixta se había convertido en una metáfora de su viaje personal, mezclando lo bello con lo roto, lo real con lo imperfecto. Cada pincelada, cada trozo de tela que había incorporado, representaba un fragmento de ella misma, una historia que había guardado bajo llave. Sofía se detuvo frente a una de sus obras. Era una pieza que había titulado Despliegue, un lienzo lleno de capas que parecían superponerse constantemente, del cual brotaban trazos de colores vibrantes. En los rincones, la oscuridad se entrelazaba con la luz, creando un paisaje emocional en el que podía verse reflejada. Pero al mirarla, la voz interior que tanto había tratado de silenciar resonó de nuevo. ¿Es esto suficiente? ¿Es esto lo que el mundo desea ver? Anhelando la validación ajena, trató de desviar su mirada de la obra, pero no pudo. En ese mismo instante, Diego, su hijo, apareció al fondo de la sala. Su inocente mirada la enfocó de inmediato, sonriendo con un brillo sincero que iluminaría cualquier sombra que poblara su mente. Aquella interacción instantánea encendió un fuego en su interior. Para él, no se trataba de ser perfecta, sino auténtica. Mientras observaba a los asistentes acercarse a su pintura, Sofía empezó a escuchar fragmentos de las conversaciones que se generaban a su alrededor. Comentarios sobre la valentía de mostrar debilidades, de ser transparente.
Algunos decían que les resultaba inspirador ver arte que capturaba la esencia humana en su forma más pura. Fue entonces cuando entendió que su vulnerabilidad no era un obstáculo, sino un puente hacia los corazones de los demás. Imbuida de una nueva perspectiva, se acercó a su obra, decidida a hablar de lo que había significado para ella. Quería que su historia resonara, no solo con quienes la miraban, sino también con quienes sentían como ella. La autenticidad ahora era su armadura. Cada pregunta sobre su valía artística se evaporaba mientras tomaba la palabra. Ella comenzó a describir el significado detrás de sus decisiones creativas, la lucha de aceptar sus fallas y la belleza de mezclar las luces y sombras que existían dentro de ella. En medio de la adrenalina y las emociones, Sofía sintió que algo se movía dentro de ella, una transformación que cristalizaba no solo su viaje artístico, sino también su camino como madre. Los asistentes se acercaban más, muchos compartían sus propias luchas y fracasos, abriendo un diálogo sincero. En ese momento, la exposición se convertía en algo más que un simple evento. Era un encuentro de almas, donde todo lo que había mantenido oculto por tanto tiempo se convertía en la clave de conexión. Sin embargo, la sensación de seguridad se vio interrumpida cuando una figura familiar se acercó. Era Milena, su antigua compañera, la que había criticado su trabajo en el pasado. A medida que se acercaba, un aura de desconfianza comenzó a invadirla. Sofía sintió que su determinación podría verse amenazada nuevamente. Milena sonrió con una mezcla de interés y desafío, y en su mirada había algo que la inquietaba. El temor a la crítica no había desaparecido. «¿Estás lista para escuchar lo que realmente pienso sobre lo que has creado?», dijo Milena, su tono afilado como un cuchillo. La respiración de Sofía se volvió un poco más entrecortada. Estaba a punto de enfrentarse a un nuevo tipo de vulnerabilidad, un reto que podría definir su camino hacia adelante. ¿Obtendría la validación que tanto deseaba o se vería sumergida de nuevo en la inseguridad? La tensión creció, y con cada pulso de su corazón, la pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de sostenerse firme en su autenticidad cuando lo más incómodo se presentara frente a ella? Mientras la tensión en la sala crecía, Sofía se encontró en un mar de emociones contradictorias. El eco de las palabras de su rival resonaba en su mente, pero esta vez, su voz interior se había fortalecido. La transformación que había vivido en los últimos meses la había preparado para este instante. Con una respiración honda, unió sus manos frente a ella y se centró en el momento presente. «Sí», respondió con seguridad, «adelante, quiero escuchar lo que piensas». La sinceridad de su pregunta cortó el aire, y sintió como la multitud se agitaba a su alrededor, expectante. La mirada de Milena, una mezcla de curiosidad y escepticismo, hizo latir su corazón con fuerza. Era el primer paso hacia una nueva forma de entenderse a sí misma. Milena comenzó a hablar, y mientras sus palabras salían, Sofía se dio cuenta de que no se trataba solo de críticas. Su compañera compartía su percepción sobre el camino que había tomado. Habló sobre la valentía de Sofía al ser honesta a través de sus obras, y cómo esa vulnerabilidad resonaba en aquellos que la observaban. Los murmullos en la sala cambiaron a susurros admirativos mientras Sofía escuchaba con atención. Sofía sintió que las paredes que habían frenado su crecimiento se desmoronaban lentamente. La forma en que Milena describía su arte, como una luz que iluminaba el dolor y la lucha, la llenaba de reconocimiento. En aquel instante, comprendió que su viaje había tocado algo mucho más profundo. Cada trazo era un eco de sus vivencias. Cada duda que había enfrentado se transformó en un punto de fuerza que permitía que su arte brillara con luz propia. La interacción la empoderó, y entendió que la aceptación externa ya no definía su valor. En ese momento, se dio cuenta de que el camino de sanación no solo había sido individual, había creado una conexión con el mundo que la rodeaba. Al mirar a su hijo, sintió que su lucha también era su herencia, una herramienta invaluable que podía pasarle. Poco a poco, el ambiente se tornó cálido. Los otros espectadores se acercaban, compartiendo sus propias historias y experiencias. Aquella exposición, que al principio había parecido una prueba de tendencias externas, se convirtió en una celebración de vida. Todos compartían sus inseguridades, sus logros y el topetazo de ser auténticos en un mundo que, muchas veces, exige lo contrario. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse y la multitud se dispersó,
Sofía sintió una oleada de energía vivificadora. Había enfrentado su temor y había visto reflejada su inseguridad en los ojos de otros. La conexión que había creado no solo le dio fuerza, sino que la ayudó a comprender que su arte no era solo suyo, pertenecía también a cada uno de aquellos que se sentían representados en él. Días después, mientras se sentaba en su estudio en calma, Sofía escribía. Cada palabra en su diario se convertía en un testimonio de su viaje, un recordatorio de que su vulnerabilidad era una fuente de poder. La exhibición había sido un hito significativo, pero más allá de ello, le había enseñado a validar su propia historia, aceptando sus raíces tanto en la madre que era como en la artista que había decidido convertirse. Con una sonrisa serena, miró hacia los lienzos que aún le quedaban por pintar. Se dio cuenta de que su legado continuaría, no solo a través del arte, sino en la forma en que enseñaría a Diego a conectar con su propio ser. Su objetivo no era solo mostrar lo que podía crear, sino también brindar un espacio donde su hijo pudiera volar libre, sin miedo al juicio. Sofía había recorrido un largo camino y por primera vez se sentía genuinamente orgullosa. Cerró su diario con un sentido de cierre, sabiendo que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Ya no había dudas que la ataran, había alcanzado una comprensión profunda de quién era, y eso sería suficiente para sus futuros pasos. La vida de Sofía se había transformado en una obra maestra compleja, llena de rasgos únicos, colores vibrantes y sombras que enriquecían cada rincón. Con el corazón rebosante de esperanza y confianza, estuvo lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que su mayor logro no era solo el arte, sino la capacidad de tocar vidas a través de su autenticidad. No esperen ni un segundo más para compartir esta conmovedora historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.